Señores, buenas noches. Estas son las noticias más destacadas del día. El presidente norteamericano Bush dice que la iniciativa soviética para poner fin a la guerra es insuficiente y que no habrá concesiones a Saddam ni negociaciones. Se considera una reacción de cautela más que una negativa rotunda. Mientras el mundo espera la respuesta de Saddam, el embajador soviético en las Naciones Unidas, Yuri Boronzov, ha informado que mañana vuelve a Moscú el ministro iraquí de Exteriores, Tarek Aziz, y que llevará consigo la respuesta. Respuesta que él, el embajador soviético, cree que será positiva. El viceministro iraquí Saadun Hamadi ha hecho saber a los dirigentes iraníes una cifra de víctimas iraquíes de la guerra. Según Hamadi, habrían muerto 20.000 iraquíes y 60.000 habrían resultado heridos entre civiles y militares. La Comunidad Europea acoge con interés la iniciativa soviética de paz. Los ministros de Exteriores de los 12 han firmado hoy una declaración pensando en la posguerra. La comunidad quiere participar activamente en la estabilidad y el desarrollo de la zona y estrechar su colaboración con el Magreb. Amplio respaldo del Congreso a la utilización de las bases españolas por los bombarderos B-52. La moción presentada hoy por Izquierda Unida, que pedía la desautorización del uso de las bases por estos aviones, ha sido rechazada por 236 votos frente a 18. Y después, en punto de vista, las próximas elecciones municipales y autonómicas y los preparativos que ponen en marcha ya los partidos. El Congreso aprobó el pasado jueves una reforma de la ley electoral que hará coincidir estos comicios en 13 comunidades autónomas el próximo 26 de mayo. El Partido Popular ultima su oferta electoral y considera posibles pactos postelectorales. El exsecretario de Organización, hoy candidato a la presidencia de Castilla y León, Juan José Lucas, es uno de los hombres clave en este proceso. Con él conversaremos hoy en Punto de Vista. Juan José Lucas en directo hoy en el estudio de Diario Noche. Insuficiente, eso es lo que piensa el presidente norteamericano Bush sobre el plan soviético para parar la guerra. Claramente insuficiente, dijo, y añadió que no hará concesiones ni negociaciones y que los objetivos están fijados. Palabras que no son una negativa rotunda y que suponen, según algunos observadores, un gesto de cautela por parte norteamericana. Según otros, ello significa que el gran ataque aliado contra las fuerzas iraquíes en Kuwait puede ser ya inevitable e inminente. Bush ha formulado ese juicio hoy en el curso de una reunión en la Casa Blanca con los líderes del Congreso. Bush agradeció a Gorbachov que le enviase una copia de su propuesta de paz, pero añadió que ha sido muy sincero con el líder soviético y que le ha dicho lo que piensa de su plan. A su vez, el gobierno británico se ha apresurado a secundar ese rechazo inicial de Bush. El primer ministro John Major, ahí lo ven, ha dicho que la iniciativa soviética no cumple todos los requisitos especificados en las resoluciones de la ONU. Ante el Parlamento de Londres, Major no quiso comprometerse a un aplazamiento de la ofensiva terrestre contra los iraquíes. No ha ocurrido nada que nos haga cambiar nuestra actuación, dijo Major. That we expect the arrival of Mr. Tarek Aziz to Moscow tomorrow. Sometime tomorrow. I don't know exactly what time. El mundo, no obstante, espera la respuesta de Saddam Hussein. Ese es el embajador soviético ante las Naciones Unidas, Yuri Boronzov. Dice que mañana se espera de nuevo en Moscú la llegada del ministro Tarek Aziz, llevando consigo esa respuesta de Saddam a la propuesta de Gorbachov. Él, Boronzov, espera que la respuesta sea positiva, como han visto. Y cuando el mundo espera la respuesta de Irak y el posible final de la guerra, Israel recibía hoy mismo un nuevo ataque de misiles Scud. Un Scud lanzado contra territorio israelí. Este cayó sobre Cisjordania, la Cisjordania ocupada, sin causar víctimas. Tampoco daños materiales. El lugar exacto de la caída, como siempre, no ha podido ser precisado debido a la censura militar. Es el ataque número 16 de los que recibe Israel desde el comienzo de la guerra. El ministro de Asuntos Exteriores iraquí está ya en Bagdad. Tarek Aziz ha regresado a la capital iraquí con el plan de paz de Gorbachov como última oportunidad para detener la guerra, que está a punto de entrar en una nueva fase. Pero el ministro de Irak volverá a Moscú mañana, según ha declarado el embajador soviético en la ONU. El triángulo Bagdad-Teherán-Moscú se convierte así en el eje de la última esperanza diplomática. En Teherán, el presidente iraní Rafsanjani, que hizo una propuesta de paz previa a la realizada por Gorbachov, se ha entrevistado durante 2 horas con Tarek Aziz. Este encuentro, más largo de lo inicialmente previsto, alienta las especulaciones sobre las posibilidades de que Saddam Hussein esté realmente decidido a retirarse de Kuwait. Mientras el mundo está atento a las posibilidades de éxito del plan de Gorbachov, la guerra continúa.
Bagdad recibió ayer un intensísimo bombardeo, uno de los más duros que ha sufrido la capital iraquí desde que empezaron los ataques aéreos. Según un diario iraní, el viceministro iraquí Saadun Hamadi ha comunicado al gobierno de Irán que 20.000 iraquíes han muerto y 60.000 han resultado heridos en esta guerra. En estas cifras no se hace distinción entre civiles y militares. Hoy también, y por vez primera desde que se iniciaron las huidas de aviones iraquíes hacia Irán, una cadena de televisión japonesa ha mostrado imágenes de las unidades de la aviación de Irak que han escapado y se encuentran oficialmente retenidas en territorio iraní. La diplomacia no ha detenido los bombardeos, pero parece claro que la URSS cuenta con un plazo para que Saddam responda al plan de paz de Gorbachov. Mientras tanto, en el frente continúan los movimientos masivos de tropas y los duelos artilleros. En Bonn, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Ali Akbar Velayati, ha declarado que Irak está ya dispuesto a cumplir la resolución 660 del Consejo de Seguridad. También el soviético Primakov ha dicho que Irak está a punto de retirarse de Kuwait. Asimismo, Francia ha hecho un llamamiento último a Saddam Hussein para que responda sin dilaciones a Gorbachov. Estados Unidos y sus aliados parecen haber concedido una pausa relativa en los combates, pero está claro que no detendrán muchos días el asalto final a Kuwait. La Guerra del Golfo ha propiciado una iniciativa sin precedentes de Juan Pablo II. El Papa ha convocado una cumbre de obispos de países implicados en el conflicto. La reunión, que se celebrará los días 4 y 5 de marzo, tiene como finalidad analizar las posibles repercusiones de la guerra en la convivencia entre cristianos, hebreos y musulmanes. En la cumbre se analizarán también cómo ha afectado la guerra a estas relaciones. Desde que comenzó el conflicto, Juan Pablo II ha mostrado una honda preocupación por los efectos de la guerra sobre la vida religiosa y también sobre la convivencia entre los fieles de la Biblia y el Corán. La Comunidad Europea ha acogido con interés la iniciativa de Gorbachov para poner fin a la guerra en el Golfo. Los ministros de Exteriores de la Comunidad han aprobado una declaración en la que se insiste a Saddam Hussein para que cumpla todas las resoluciones del Consejo de Seguridad y evite así nuevos sufrimientos a su pueblo y a Kuwait. La declaración que han firmado los ministros de Asuntos Exteriores contiene unas líneas maestras para después de la guerra: respeto a la soberanía, independencia e integridad territorial de todos los países de la zona. La comunidad opina que Israel tiene derecho a su propia seguridad y los palestinos a la autodeterminación. La Comunidad Europea tiene especial interés en participar de forma activa en la seguridad y el desarrollo en los países de Oriente Medio. Es más, los ministros creen que Irán puede desempeñar un importante papel en la estabilidad regional de la zona. A instancias de España, la comunidad concede también una importancia especial a su colaboración con los países del Magreb y anuncia un importante diálogo político con estos países. La verdad es que por el tono de esta declaración comunitaria, el final de la guerra no parece ya lejano. Sin embargo, todos los ministros comunitarios destacaban hoy la evidencia de que la última palabra la tiene Saddam Hussein. Ya están en casa, son los 223 tripulantes de la fragata Numancia que regresó hoy a España después de permanecer 3 meses en la zona del Golfo. Unas 700 personas le recibieron esta mañana en la base de Rota en Cádiz, con la lógica alegría del reencuentro, ahí los ven. Antes de que descendieran, los mandos militares recordaron al cabo primero fallecido por accidente a bordo de la nave. Los marineros coincidieron en señalar que la muerte del compañero y el estallido de la guerra fueron los momentos más duros de su estancia en el Golfo, que ya terminó. El Congreso no se opone a que los B-52 utilicen las bases españolas. La mayoría parlamentaria ha rechazado esta tarde una moción de Izquierda Unida que defendía la salida de los bombarderos norteamericanos de suelo español. La propuesta ha sido apoyada solo por Euskadiko Ezkerra y Eusko Alkartasuna. La moción de Izquierda Unida solo contó con 18 votos a favor, 236 en contra y una abstención. La propuesta fue defendida por Nicolás Sartorius, quien acusó al Gobierno de faltar a la verdad. Decir que el hecho de que los aviones salgan de las bases españolas y bombardeen ahí está con la ONU, con los árabes, con Europa, con la OTAN, eso ya no es una exageración. Eso es una gran falta de verdad. Sartorius también tachó de contradictoria la posición del Ejecutivo por pedir a los aliados el cese de los bombardeos a las ciudades mientras mantienen sus bases a los B-52. El socialista Pedro Moya respondió a Sartorius que no existe tal contradicción y que la postura del Gobierno, respaldada por la Cámara, es irreprochable.
La decisión de prestar apoyo logístico es legalmente irreprochable, políticamente responsable y coherente con la causa que se está defendiendo y estratégicamente imaginativa e inteligente. Javier Rupérez, del Partido Popular, reiteró su respaldo a las posiciones del Gobierno, al que recriminó, en cambio, la falta de información y las vacilaciones. Seguramente más atento a las implicaciones electorales de sus actos que a los intereses generales de la nación en cualquier plazo, el Gobierno de nuevo no ha tenido empacho en provocar con sus contradictorias decisiones de hace unos días confusión, perplejidad y desánimo entre propios y extraños. No somos belicistas, pero tampoco ingenuos, dijo José Ramón Caso, del CDS, quien también dio su apoyo al Gobierno junto al representante del grupo catalán. El Gobierno, por su parte, ha anunciado que el ministro Serra informará la próxima semana al Senado sobre la evolución de la guerra. El Ministerio de Industria y Energía ha anunciado hoy la bajada de 1 peseta para la gasolina super y 1,1 peseta para la normal y sin plomo. No obstante, los precios de venta al público podrían mantenerse en los niveles actuales a partir del próximo 26 de febrero. Y es que a pesar de que los nuevos precios máximos autorizados por el Gobierno, a pesar de estos precios, los precios siguen estando casi 1 peseta por encima de los que CAMSA tiene vigentes en las estaciones de servicio. En cuanto a los gasóleos, sí es más probable que suban al menos 2 pesetas. El ministro de Economía y Hacienda, Carlos Olchaga, ha presentado hoy el nuevo censo de población y viviendas para el año 91. Su elaboración se iniciará el próximo mes de marzo. El censo servirá para actualizar los datos de casi 39 millones de españoles y 20 millones de viviendas, y va a costar 20.000 millones de pesetas. Durante la rueda de prensa, esta que ven, que siguió al acto, Solchaga afirmó que el Gobierno mantiene las expectativas de que la economía crezca un 2,9% en este año. Sin embargo, el gobernador del Banco de España, Mariano Rubio, piensa que el crecimiento será solo de un 2,5% respecto al año anterior, o sea, 4 décimas menos. Mariano Rubio compareció ante la Comisión de Economía del Congreso y ante los diputados pronosticó que seguirá la política monetaria rigurosa. Los tipos de interés no bajarán, dijo, hasta que se reduzca la inflación y para ello, argumentó el responsable del Banco de España, es necesario que se moderen los salarios. Piensa Mariano Rubio que se podrá lograr un crecimiento económico del 2,5% en 1991 si se firman convenios colectivos razonables. El Gobierno prevé 4 décimas más de crecimiento, un 2,9%. En ese tope se ratificaba, como decimos, Carlos Olchaga, que no encuentra sustancial la discrepancia con el Banco de España. El ministro, por cierto, también habló del pacto de competitividad. Creo, honestamente, que ese pacto tiene muchas más posibilidades de éxito con un gobierno ya remodelado que en una situación en la que, porque el propio presidente ha declarado su intención de dicha remodelación, el gobierno está en trance de provisionalidad. El ministro de Economía también abordó más cuestiones y, entre otras cosas, dijo textualmente lo siguiente: la corriente neoliberal no hace ninguna falta dentro del Partido Socialista. El Partido Socialista se prepara para las elecciones autonómicas y municipales del próximo mes de mayo. Su secretario de organización, José María Venegas, presentó hoy los programas base de los comicios aprobados ayer por la ejecutiva de su partido. En esta rueda de prensa que van a ver, Venegas afirmó que la postura del Gobierno ante la crisis del Golfo no afectará al voto socialista en las próximas elecciones. En este sentido, Venegas negó que existan discrepancias entre el partido y el Ejecutivo. El dirigente socialista también habló de los denominados pactos postelectorales con otras fuerzas políticas. Y allí donde no sea posible, exclusivamente con el voto y el apoyo popular del Partido Socialista, garantizar gobiernos estables, nos plantearemos después de las elecciones, en ningún caso antes de las elecciones, cómo se garantiza en cada municipio la estabilidad del gobierno y cómo se garantiza la estabilidad de las instituciones en las comunidades autónomas.
pide la dimisión de Gorbachov y se postula como alternativa. El radical Yeltsin, presidente de la Federación Rusa, ha roto definitivamente con el líder soviético, al que ha acusado de conducir al país a una dictadura bajo la apariencia de una dirección presidencial. Fue en el curso de una entrevista televisada conseguir atrasar 2 negociaciones. Al final, Yeltsin sacó el folio y leyó sus demandas: dimisión de Gorbachov y transferencia del poder al Consejo de la Federación, el órgano de representación de las repúblicas. Todo ello después de entonar el mea culpa por haber creído en un hombre acaparador de poder, dice, y enemigo de la autonomía de las repúblicas. Su alternativa, una federación de iguales con acuerdos bilaterales o multilaterales entre las repúblicas y los poderes centrales reducidos al mínimo. Ha sido sin duda un duro golpe para Gorbachov en un día crucial para su labor mediadora en el Golfo. En la calle, los soviéticos volvieron a las colas. Ayer mismo el primer ministro Pavlov anunciaba ante el Soviet Supremo una subida de precios del 60% y las tiendas ya estaban vacías. Dentro de unos días se volverán a llenar, pero los precios se habrán multiplicado por 3, secuelas de la acaparación y del mercado negro, porque la subida prevista no entrará en vigor hasta que se haya puesto en marcha medidas compensatorias. Podría parecer un accidente, pero esta vez no lo es. Se trata de una explosión controlada, una voladura efectuada hoy por técnicos municipales de una nave industrial que se encontraba en estado ruinoso cerca de la estación sur de autobuses de Madrid. La precaria estructura, que servía de albergue a un grupo de refugiados africanos, llevó al ayuntamiento a su destrucción, en la que se emplearon 20 kilos de goma 2. Ahí lo tienen. Como ven, una explosión controlada, una explosión pacífica, un ejemplo de explosión, no como otras. El segundo juicio contra Henri Parot, acusado del asesinato del gobernador militar de Madrid en el año 79, quedó visto para sentencia. Parot, jefe del comando itinerante de ETA, negó ser autor material del asesinato, aunque admitió su responsabilidad en acciones terroristas de ETA. El fiscal, sin embargo, considera probada su participación y pidió para Parot 37 años de prisión. Comenzaron las obras de la autovía de Leizarán, paralizadas hasta hoy por las continuas amenazas de ETA. Las obras, que todavía no se han adjudicado definitivamente, se han iniciado a instancias de la Diputación General de Guipúzcoa, con personal contratado y maquinaria alquilada. Esta decisión ha sido muy bien valorada por el Partido Socialista Vasco y el PNV, a pesar de no haber recibido comunicación previa. Herri Batasuna lo considera, así lo ha dicho textualmente, una declaración de guerra. Remite la ola de frío, pero a pesar de la mejoría, la Dirección General de Tráfico mantiene una importante recomendación. Si no es estrictamente necesario, eviten circular por carretera, ya que aún a estas horas 16 puertos de montaña permanecen cerrados al tráfico y en numerosas vías es necesario el uso de cadenas. La lluvia ha sustituido hoy a la nieve en muchos lugares de España, y aunque el temporal ha sido menos fuerte, no ha dejado de ocasionar problemas en muchos otros puntos. Los equipos de rescate han trabajado durante todo el día. Buceadores del Cuerpo de Bomberos de Avilés encontraron esta tarde el cadáver de uno de los pescadores desaparecidos ayer frente al Cabo Peñas. La falta de visibilidad obligó a suspender la búsqueda del otro marinero desaparecido, que se reanudará mañana. Y en Palencia, la Guardia Civil localizó esta tarde los cadáveres de los 3 montañeros vascos desaparecidos el domingo cuando intentaban escalar el pico Espigüete, de 2.450 metros de altitud. En la provincia de Málaga, donde esta mañana fueron rescatadas 18 personas aisladas en la sierra, continúa desaparecido el yate Melilla. Las tareas de búsqueda continúan también en Canarias, donde 5 personas desaparecieron frente a la costa. Precaución, por lo tanto, para las próximas horas, ya que se espera lluvia abundante en toda la península. También el frío de estos días va dando paso a temperaturas más llevaderas. Hoy ha subido de forma considerable a orillas del Cantábrico y en Castilla y León, y mañana se espera que asciendan en Valencia, Murcia y Extremadura. Esta mejoría afectará asimismo a las zonas altas de la península, donde no está prevista ninguna nevada importante. No desaparecen, sin embargo, los chubascos, que mañana afectarán sobre todo a Baleares, donde pueden ser de carácter tormentoso. Lluvias más débiles y dispersas harán acto de presencia en Cataluña y otras comarcas mediterráneas. Y ahora, en punto de vista, las próximas elecciones municipales y autonómicas y los preparativos de los partidos políticos. El Congreso de los Diputados aprobó una reforma de la ley electoral que hará coincidir estos comicios en 13 comunidades autónomas el próximo día 26 de mayo. El Partido Popular ultima su oferta electoral y considera posibles pactos postelectorales.
El exsecretario de Organización, hoy candidato a la presidencia de Castilla y León, Juan José Lucas, es uno de los hombres clave en este proceso. Juan José Lucas está en directo en Diario Noche. Votos emitidos 285. Queda aprobada en votación de conjunto el proyecto de ley orgánica de modificación. Esa es la votación del pasado jueves en el Congreso, en la que el presidente decía que se aprobaba una parte de la ley electoral y también 7 estatutos de autonomías para hacer que puedan coincidir las elecciones el 26 de mayo. Un importante pleno que va a modificar por sus efectos la vida política de los próximos meses. Señor Lucas, buenas noches. Buenas noches. Pues efectivamente, nosotros creemos que hemos consensuado la necesidad de que se celebren cada 4 años de manera regular y de manera institucionalizada ya los comicios municipales y autonómicos, y en ese orden de cosas hemos prestado la conformidad a la modificación de 7 estatutos de autonomía cuyos preceptos dificultaban la celebración el 26 de mayo. ¿Cree usted que desde el punto de vista autonómico este es uno de los plenos que ha tenido un mayor peso en la historia de la democracia española, tal vez? Tal vez, después de la aprobación de la Constitución, tal vez haya sido el pleno más importante desde el punto de vista jurídico-político. Es modificar 7 leyes orgánicas, amén de la ley electoral, modificar 7 estatutos de autonomía, creo que es importante. Y nosotros hemos prestado la conformidad por 2 motivos. En primer lugar, por un criterio de economía electoral, hay que ahorrar dinero. Y luego, en segundo lugar, por un criterio muy importante de evitar el abstencionismo, de no cansar a la población y tratar de acumular los procesos en los que legalmente y desde el punto de vista político es conveniente su acumulación. Es posible incluso que sea más barato hacerlo siempre a la vez, ¿verdad? Efectivamente, es más barato y desde luego se invita más al ciudadano a ejercer ese derecho político fundamental que es el ir a la urna y votar. 17 autonomías de 2 sentidos o de 2 distancias, se ha dicho también de 2 velocidades, en fin, unas autonomías que accedieron antes a través de un artículo y otras que han accedido después a través de otro artículo. ¿Se para aquí el proceso, digamos, de consecución autonómica por parte de las autonomías que accedieron por la vía del 151? No. El Partido Popular, desde luego, va a ser reivindicativo respecto a la modificación competencial de los estatutos que accedieron por la vía del 143. Es decir, no hay que olvidar... Me he confundido yo, 143. No hay que olvidar que existe en estos momentos pendiente de tramitación de una proposición de ley de las Cortes de mi tierra, de las Cortes de Castilla y León, que no se ha tramitado en el Congreso por motivos conocidos por todos y que es voluntad de las Cortes castellano-leonesas que se tramite mediante esta proposición a fin de asumir las competencias que Castilla y León y todas las comunidades del 143 tienen que asumir, que es la homologación, la igualación, en lo que es posible igualar, con las comunidades que accedieron por la vía del 151. En lo que es posible igualar quiere decir que no va a haber tal vez un mismo nivel para todas, pero casi sí desde el punto de vista de los hechos reales. Sí, hay temas vitales, hay temas como son educación y como son sanidad que yo creo que son irrenunciables por parte de todas las autonomías. Naturalmente, Castilla y León no va a pedir las competencias sobre puertos. Quiero decir que la verdadera igualdad consiste en tratar desigualmente los casos desiguales. Lo más importante es que ya no hay excusa, ya no hay pretexto para decir que modificando esas constituciones de las autonomías que son sus estatutos se tambalea algo. En estos momentos lo más importante es que se han modificado 7 el pasado jueves en el Congreso, se van a modificar en el Senado porque está pactado y es preciso, es indispensable recuperar ese espíritu de consenso que presidió la redacción de esos 13 estatutos pendientes y volver de nuevo a su modificación, sobre todo en el aspecto competencial. Siempre que estamos en una pre-campaña electoral y ya estamos entrando en la pre-campaña electoral, se paran un poco los relojes de determinadas negociaciones, ¿no? Y se espera un poco a que terminen las elecciones, pero no parece tampoco que haya mayores dificultades por parte del partido con el que ustedes tienen que discutir fundamentalmente, que es con el partido del gobierno, para que pasadas las elecciones se produzca un pacto autonómico que permita llegar a ese punto. Es imprescindible. Nosotros abogamos por la existencia de un gran pacto autonómico que de una vez por todas, por unos motivos de claridad, en primer lugar, y evitar ese acudir constante al Tribunal Constitucional,
pero también por un motivo de legitimidad, de que las autonomías pasados los 5 años tienen derecho a acceder todas a ese techo de competencias. Creemos que en estos momentos el gran pacto autonómico después de las elecciones es imprescindible para cerrar definitivamente y evitar ese conflicto constante que existe entre las administraciones autonómicas y el Poder Central. Veremos después de las elecciones. Señor Lucas, su vida política reciente ha pasado por avatares. Ha tenido usted un importantísimo puesto en su partido como secretario de organización. Ahora es el candidato a su comunidad, a Castilla y León. Por cierto, que lo han hecho ustedes con muy poco ruido, con mucho consenso, ¿no? Digo, ese cambio de candidatura. No, realmente yo soy el presidente regional de Castilla y León, y efectivamente en Castilla y León había 2 aspirantes a presidir el gobierno, porque está claro que va a presidir el próximo gobierno el candidato del Partido Popular. Y ¿Está claro? ¿Tan claro lo ven? Claro, está absolutamente claro. Yo creo que Castilla y León es una comunidad muy viva, una comunidad cada vez más cerca de Europa, y desde luego estoy convencido de que va a votar Europa, que es votarnos a nosotros. Pero no es momento de hacer propaganda, ¿verdad? Lo más importante, yo creo que en estos momentos es que nosotros creemos que podemos gobernar la comunidad, y desde luego lo estamos haciendo pues con toda la moderación, pero desde luego con todo el rigor con que se puede presentar una campaña electoral. Decía yo su historia reciente política porque usted, como secretario de organización, ha tenido mucho que ver en la preparación de su partido para pactos posteriores después de las elecciones. Yo sé que todos los partidos, el señor Chiqui Venegas lo acaba de decir en el informativo hace un tiempo, veremos luego, después de las elecciones, qué pactos hacemos. Pero ustedes ya han hablado con algunos partidos y desde luego con el Partido Socialista, y es probable que ustedes tengan en este momento una actitud ya para después de las elecciones, ¿o no? Lo más importante de todo esto es lo que dice el presidente Aznar, y es que su partido, él como presidente, como representante máximo del partido, no está obligado a pactar con ningún partido minoritario más de lo que esos partidos están obligados a pactar con él. Es decir, el Partido Popular, después de las elecciones del 26 de mayo, no está comprometido, no está hipotecado con ningún otro partido, ni minoritario ni mayoritario, para negociar un futuro gobierno. El CDS tiene en este momento un papel en la comunidad suya. ¿Usted lo ve también después de las elecciones? ¿Están abiertos a ese partido también? Desde luego nosotros respetamos, y si no tenemos mayoría absoluta, trataremos de pedir los votos de los partidos afines, de los que saquen mayoría bastante para poder gobernar de manera estable en el próximo gobierno de la comunidad, y desde luego no estamos cerrados ni al CDS ni a ningún otro partido. Señor Lucas, me quedo con ese subrayado de la importancia de ese pleno del pasado jueves, en el que las comunidades se pusieron en un nivel en el que les queda menos para equipararse con las demás, ¿no? Les queda menos, pero nos falta mucho, sí. Le deseo mucha suerte en las próximas elecciones, a usted y a cualquiera, y a todos los que se presenten. Muy amable. Gracias. Juanito y Vaquero en el 11 inicial. El seleccionador nacional Luis Suárez ha dado a conocer esta tarde en París el equipo que mañana se va a enfrentar a Francia. Esos son los hombres: Zubizarreta, Quique, Sanchís, Juanito, Nando, Michel, Amor, Vizcaíno, Goicoechea, Vaquero y Butragueño. Los leo seguidos porque ya no es como antes, 3 defensas, 2 medios y 5 delanteros. Este encuentro lo podrán seguir ustedes en directo mañana a partir de las 9 menos cuarto en Televisión Española por la 2. Sirva como anticipo el resultado del partido de las selecciones sub-21 jugado en Tours. Francia 0, España 1. Firmamos por la repetición de ese resultado ahora mismo. 0-1 para España. Ahí ven, se acerca a gran velocidad, como no podía ser menos, se acerca a gran velocidad la temporada del automovilismo de Fórmula 1, que comenzará el 10 de marzo en Phoenix con la disputa del Gran Premio de Estados Unidos. Por ello, las escuderías han comenzado a presentar sus nuevos prototipos y a desvelar algunos de sus secretos. Hoy se ha llevado a cabo en Florencia la ceremonia del descubrimiento del nuevo Ferrari 642, con la presencia de sus 2 pilotos, Alain Prost y Jean Alesi. Y en Módena, también en Italia, se ha levantado la lona que cubría el flamante Lamborghini, que va a participar en el Campeonato del Mundo de Fórmula 1. Jornada de altibajos en las bolsas españolas. Después de una apertura de sesión con subidas importantes, el papel comenzó a dominar los grupos para cerrar con ligeras pérdidas, excepto en Bilbao, que ha ganado casi 2,5 puntos. A pesar de la estabilidad transitoria de los mercados internacionales y de un precio del petróleo por debajo de los $17, la bolsa española ha acusado hoy tanto la incertidumbre en torno al plan de paz de Gorbachov como las palabras del gobernador del Banco de España reduciendo la previsión de crecimiento económico de nuestro país para este año.
En el mercado de divisas de Madrid, el dólar se ha vuelto a apreciar por segundo día consecutivo frente a la peseta. Hoy ha fijado un cambio medio de 47 centésimas más que ayer. El resto de las divisas han experimentado escasas variaciones. Este es el cupón de la 11, el 45.991, 45991. Y el bono loto, este es el número premiado, el 7, el 25, el 31, el 39, el 41 y el 44. Y el complementario, el 20. Y aquí ponemos punto final con los números de la suerte a este telediario. Ahora escucharán y verán ustedes el diario de la Guerra del Golfo. Mañana volvemos a las 12 para contarles las noticias de este día que acaba de empezar. Buenas noches, hasta mañana. Adiós.